Bueno, buenos días, perdón por el atraso, no fue mi responsabilidad realmente, pero bueno, eso es lo de menos. Yo lo que quiero es que desarrollemos el tema sin afectarlos y sin afectarme yo, por supuesto. Entonces, vamos a iniciar, si esta maravilla me deja. No me deja. Ahorita les pongo la presentación. Bueno, entonces el tema del día de hoy, compañeros, que corresponde a la tercera semana del curso de medicina forense, es el informe médico legal. Esto fundamentalmente se circunscribe a los documentos de carácter legal que nosotros los médicos hacemos constantemente, desde una simple certificación médica hasta otros procesos que son mucho más sensibles para las personas. El objetivo de la clase es que el estudiante comprenda que todos los documentos de los cuales se expresan criterios provenientes de ciertos procesos que se consideran legales, los podemos establecer a través de lo que los profesionales de la salud desarrollan. De esa cuenta, entonces, los diferentes temas deben constituirse como reales y verdaderos, derivado que todo servicio de esa naturaleza puede conllevar a una investigación de tipo criminalística, en la cual se necesitan medios de prueba que el juez pueda constatar que son verídicos y fehacientes, y de esa manera establecerlo como elementos de tipo probatorio. La medicina legal, como vemos aquí, entonces, compañeros, comprende los informes, el dictamen, los certificados, la consulta. Cuando un dictamen no es suficientemente amplio o el juez, por otra parte, desea que se amplíe, se hace una consulta y se amplía el tema. También, si el dictamen tiene algún tipo de situaciones que el juez no comprenda o el certificado, se pide una aclaración. De esa cuenta, entonces, la definición establece que el informe médico legal es el medio a través del cual el médico establece la legalidad de un documento que va asignado y sellado con su sello personal, que es además un documento que se rinde a solicitud del fiscal del Ministerio Público o bien de un juez competente en asuntos estrictamente que atañen al orden médico y que tienen atingencia con la administración de justicia. Podemos solicitarlo, el informe puede solicitar el informe el fiscal del Ministerio Público, así como el juez competente. De esa forma, quien emite el informe es el médico forense. Todo médico y cirujano, o sea, ¿quién está capacitado para hacerlo? Todo médico y cirujano que esté colegiado activo. No olvidemos, compañeros, que existe un decreto ley en el cual la colegiación no es voluntaria, es de tipo obligatoria, más en este tipo de circunstancias en las cuales debemos de estar al día en las cuotas del colegio, y eso nos va a dar la acreditación de ser médicos activos.
Se entiende también que en su defecto el director o el médico tratante pueden ser quienes emitan este tipo de documento médico legal, y en aquellos lugares pues donde no existen. Se entiende también que en su defecto el director o el médico, no existen mayores cantidad de colegas, lo pueden hacer en el centro de salud, siempre y cuando conozcan el tipo de circunstancias a la que, a la que nos estamos refiriendo. Los subtipos de informe. Hay un subtipo de informe que es el de aclaración, que es en el cual se extiende una explicación más ampliamente sobre aspectos que no fueron comprendidos por terceros o bien por la autoridad competente. En cuanto a la ampliación, es la extensión de aspectos que se fue breve o bien que se omitió algún tipo de circunstancias en las cuales no era claro para el fiscal o para el juez. El certificado. Este es un documento que consta de forma escrita de un hecho que el médico ha comprobado y que queda relevado de la obligación del secreto profesional. En este se trata de establecer y de hacer consultas en ausencia o existencia de enfermedad. No va dirigido a nadie en particular, sino que se establece de una forma general a quien interese o a quien concierne. Es decir, a quien le vaya a ser de utilidad en el ámbito legal. El dictamen. Este es un documento emitido por orden de la autoridad judicial para que el perito le ilustre a ellos o a él acerca de los aspectos médicos de hechos judiciales o administrativos, y los cuales podemos dividir en 5. Artículo 234, que será artículo 234, que será fundado y contendrá una relación detallada de todas las operaciones practicadas, así como resultados. En cuanto a la consulta, este es un informe de tipo breve que no sigue un ordenamiento establecido y que puede disponer de forma escrita o verbal. Se va a emitir con el único propósito de estimar algún aspecto relativo a personas o hechos. Esto consta de un preámbulo en el cual se coloca el nombre, el título, el lugar de la residencia, la autoridad judicial que solicita el documento y cuál es el objetivo del informe. La exposición de los hechos. La exposición significa que el médico va a hacer una descripción objetiva de personas o hechos y, por último, situaciones realizadas. La discusión. Esta es la evaluación que relaciona los elementos con las conclusiones. Luego vienen las conclusiones a las que el perito llega, y esto significa una evaluación que relaciona los elementos con las conclusiones. De tal forma que lo último es la fórmula final, que consiste en la disposición del señor juez para cualquier información adicional que considere prudente o pertinente, y la firma, el sello y el número de colegiado de quien fue el emisor del documento. Los documentos de médicos legales los constituyen los certificados de nacimiento, que es el documento escrito emitido por un profesional de las ciencias médicas, expedido libremente o por mandato judicial o a requerimiento de partes, en lo que se informa el estado de salud de una persona. El informe médico clínico es un documento expedido con la finalidad clínica o terapéutica vinculada
a la recuperación del paciente, es decir, qué evolución ha tenido el paciente. Por ejemplo, hacemos un documento que Juan Pérez tiene COVID y en 14 o 15 días después, para reiniciar sus labores, me piden un documento. Evidentemente, lo primero que hay que solicitarle al paciente es que se haga un hisopado para que yo haga constar ese informe, y como yo tengo fe pública en cuanto a los aspectos médicos, su patrón o a quien él desee entregarle el documento constate a través del examen más el certificado, el documento que se les está pidiendo es real y consta de situaciones que se pueden comprobar. Por lo general, en este tipo de documentos se emiten juicios de valor respecto a los hallazgos de salud encontrados en el paciente. Los documentos como por ejemplo el nacimiento. Este documento es emitido por el profesional de la medicina, en el cual vamos a hacer constar que se atendió un parto que puede ser eutóxico simple, quiere decir que es un parto natural, o bien una cesárea segmentaria transperitoneal, y que como producto de ese acto médico quirúrgico se obtuvo un recién nacido que puede establecerse sus condiciones de vida, y para eso se miden a través de un APGAR, que es en cuánto tiempo el niño lloró, se movió, la temperatura y otros aspectos que en este momento pues no son pertinentes. Además, este documento va a establecer claramente el género del recién nacido, su peso, la fecha, y la hora y las medidas antropométricas. Esto quiere decir la circunferencia cefálica, la circunferencia torácica, la circunferencia abdominal y la talla. Para que a la hora de ser inscrito en el Registro Nacional de Personas y se lleve la estadística necesaria y se valoren las tasas nacionales en cuanto a natalidad de nacidos vivos, la tasa de mortalidad, de mortinatos, etc. El documento de buena salud. Este es el documento que se emite con mayor frecuencia por complacencia, ya que este se hace a través de una solicitud con el propósito de que se dictamine en el momento de establecerse el documento de qué tipo de condiciones de salud se encuentra el paciente. Es decir, si está en pleno goce de su salud y si se encuentra en equilibrio, no demostrando a través de exámenes de gabinete o de imágenes diagnósticas que tenga un problema de salud o algún proceso patológico incipiente en su organismo. El documento médico legal de matrimonio. Este documento debe establecer que cualquiera de los futuros cónyuges, o bien uno o los dos, goza de completa salud en el momento de establecerse y emitirse el documento. En este proceso debe establecerse un equilibrio biológico, psicológico, social. Es decir, que se encuentran en equilibrio de salud, y además de eso se solicitan de oficio que se hagan las pruebas de VIH y de sífilis, con el fin de dictaminar que ninguno de los dos es portador de enfermedades de transmisión sexual, y entonces al tener la respuesta de los documentos se establece que los dos se encuentran en pleno goce de su salud y pueden contraer matrimonio. El matrimonio de embarazo. Este es un documento que con la tecnología se puede establecer con 2 días de retraso del periodo menstrual a través de un examen en sangre que se llama HCG-beta. Este documento evidentemente lo emiten los profesionales de la salud, haciendo constar que la paciente se encuentra en estado de gravidez. Ese es el primer examen, es el HCG-beta,
y después se puede hacer un ultrasonido para establecer la presencia de un feto dentro de la cavidad uterina, debiendo indicar con exactitud el número de semanas, y eso se puede hacer a través de una regla en la cual se pone el último día del periodo y se resta para calcular exactamente el número de semanas que tiene la persona embarazada. También se puede establecer, como en todas las cuestiones de salud, las personas muy jóvenes, es decir, menores de 17 años, se consideran embarazos de alto riesgo. Y las personas de más de 40 años, pues se considera un embarazo de altísimo riesgo, o bien porque la madre tenga enfermedades concomitantes como epilepsia, diabetes descompensada, hipertensión, etc. De esa cuenta, entonces, el documento lo que debe de ser es emitir un juicio de que la paciente está embarazada y si tiene o no algún tipo de riesgos posteriores. Los documentos médico legales en cuanto a enfermedad son aquellos documentos que se emiten a través de los galenos cuando después de un examen físico son complementados con imágenes diagnósticas, exámenes de gabinete, con el propósito de establecer las patologías que aquejan al paciente, describiendo la enfermedad, prescribiendo el tratamiento específico o sintomático, así como los medios o los métodos diagnósticos, el tratamiento y, si fuese necesario, las interconsultas con otros especialistas que se consideren pertinentes. Cualquier otra condición que a juicio de quien suscribe considere pertinente para establecer el estado de salud del paciente. El certificado de defunción es aquel documento que está ya previamente impreso por RENAP y que no tiene ningún costo. El costo no es emitir el documento, el costo es certificar el documento, en el cual el médico certifica y le consta las causas que propiciaron el fallecimiento, del mismo lugar y hora y las condiciones de muerte, indicando si es una causa directa o indirecta. Por ejemplo, el paciente, su causa directa de muerte fue herida por proyectil de arma de fuego. Su causa indirecta fue un shock hipovolémico. Eso quiere decir que el paciente, debido a la hemorragia que tuvo, presentó un paro respiratorio por ya no haber sangre para seguir bombeando. O bien, el paciente, su causa principal es SARS-2 y su causa indirecta es neumonía hospitalaria y un fallo multiorgánico. En este tipo de documentos hay que establecerlos claramente en cuanto al diagnóstico principal y los diagnósticos secundarios. Los documentos por complacencia. Todos sabemos que alguna vez se ha requerido a alguien que se considere amigo o pagado documentos para justificar ausencias laborales, audiencias, etcétera. Y estos se hacen a solicitud del interesado, donde se hace constar datos ficticios o bien no verdaderos sobre una determinada condición de salud del paciente, asociándolo con enfermedades o condiciones inherentes a la salud, lo cual lo puede rebajar por 24, 48, 72 o plazos mayores. Recordemos que según nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 326 del Código Procesal Penal lo considera como falsedad documental o falsedad de certificado. La anamnesis. Esto se circunscribe al llenado de una ficha clínica
de un examen físico y se llena esta ficha a través del interrogatorio, el nombre, la edad, su género, sus antecedentes de tipo médico, quirúrgico, si es mujer, ginecológicos, en el cual se establece la menarquia, o sea, el primer periodo, y si es una persona mayor, el periodo de la última regla, en la cual ya se considera que entró a otra, a la fase de la menopausia. Se establecen los antecedentes quirúrgicos, en los cuales se establece el número de cirugías, cuántas fueron, de qué tipo, al igual que las enfermedades. Debe establecerse claramente, en el caso de las damas, cuántos embarazos, cuántos abortos, y este documento médico legal se puede establecer a petición del Ministerio Público en cualquier momento de la etapa de salud o enfermedad de un individuo. Los registros médicos. Estos documentos son utilizados habitualmente en el área de la consulta externa. Estamos circunscribiéndonos a un ente hospitalario, o bien la consulta externa puede ser la visita eventual o periódica con su médico de cabecera o con un médico especialista. Cuando se trata de un proceso de hospitalización de un paciente, entonces se puede consultar, ya que el paciente tiene un expediente, el cual se archiva en su registro médico establecido con un número de afiliación, en el caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, o con el número de su identificación personal en el caso de los hospitales públicos. Y en los privados, pues tienen específicamente códigos para archivarlos. Lo que es constitutivo este tipo de documentos es para finalizar una impresión clínica sobre un paciente, sobre su aspecto de salud, su evolución, el tratamiento de una enfermedad en específico, o bien establecer un diagnóstico, tales como a través de imágenes diagnósticas como resonancias, tomografía, rayos X, ultrasonidos de alta resolución en tercera dimensión, o los convencionales. Puede ser también un electrocardiograma, un holter de presión, o bien un electroencefalograma, así como todos los exámenes de gabinete que se puedan considerar que sean útiles o necesarios, con el propósito de establecer una impresión clínica o confirmar un diagnóstico. La receta. Esto es el documento mediante el cual se establece la prescripción, es decir, el nombre comercial o genérico, la cantidad de miligramos y la forma en que se va a tomar o a consumir o a inyectar, y el número de veces en un día y la cantidad total de tratamiento. Esto puede ser dosis únicas o bien en un tratamiento de una temporalidad mayor. Esto es importante porque de la responsabilidad que atañe el emitir una prescripción establece los futuros efectos secundarios que no son consecuencia de la prescripción, sino que son efectos secundarios por los químicos que tiene el medicamento y la susceptibilidad que pueda presentar el paciente a un determinado producto. De esa cuenta, entonces, lo que yo tomé y me cayó excelente, se lo puedo decir de viva voz a otra persona y le puede producir un efecto secundario, una reacción alérgica que puede llegar hasta una anafilaxia, que si no se controla de una forma adecuada, pronta y oportuna, le puede causar la muerte. El médico como perito experto. Se denomina perito a aquella persona que posee
determinados conocimientos de tipo científico, artísticos, técnicos o bien prácticos, el cual bajo juramento va a informar al juzgador respecto a puntos de litigio en cuanto se relacionan con su especial saber o expertise. El informe médico pericial. Este informe es emitido con la finalidad de trasladar a terceros, entendamos juez, Ministerio Público y otros personajes que por lo general son autoridad administrativa judicial, de hecho van a constituirse en situaciones relacionadas con la salud de una persona y la repercusión funcional en cuanto a su salud establece el informe médico, el informe médico pericial. Este se traslada a quien lo solicite, que generalmente es o el juez o el Ministerio Público, sobre aspectos puntuales de la salud de un determinado sujeto y cuál puede ser su evolución y repercusión de tipo fisiológica si existiese algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, un detenido que se encuentre en la carceleta y que sea sometido a un hisopado y se demuestre fehacientemente que es portador del SARS-CoV-2, debe ser de inmediato aislado para evitar que contagie al resto de personas que se encuentran detenidos provisionalmente. Y esto lo hace de forma hacia el juez o el Ministerio Público a través del médico en cuanto a un informe médico pericial. Los expertices. Este es un mecanismo, son procesos de investigación guiados por algunas ciencias auxiliares o bien artes con el único fin de establecer la falsedad, la verdad o bien la originalidad de algo que puede estar siendo utilizado en un proceso como evidencia de algún hecho y en el cual van a existir dudas al respecto. De esa cuenta, entonces, se pide a un médico o a un grupo de médicos que dictaminen respecto a este tipo de situaciones. El orden del peritaje. Según el artículo 230, el Tribunal de Sentencia, el Ministerio Público o bien el juez competente que controlan en la investigación puede solicitar una prueba anticipada, la cual va a determinar, pues va a ser determinada por un número de peritos que deben intervenir y van a ser designados según la importancia del caso o bien la complejidad del mismo. Las cuestiones que se van a plantear, atendiendo a las sugerencias de las partes con la presión de los temas de la peritación, y se va a acordar que los peritos designados exámenes, así como las partes podrán proporcionar consultores técnicos en el número no superior al de los peritos designados. Es decir, si son 3 peritos, 3 consultores. Si son 5, 5 consultores. Quiero indicarles también que es importante, lo voy a hacer de una manera muy rápida, los antecedentes históricos de la pericia. Este es un recurso que existió desde los tiempos pretéritos y podemos retrotraernos hasta los hebreos, en el cual la asesoría médica, que está constituida en el Levítico, en el Deuteronomio, empleó dictámenes médicos. En Génesis,
la práctica de la pericia en heridos y otras lesiones. En cuanto a los griegos, aplicaban conocimientos en cuanto al reconocimiento médico de lesiones que establecían a través de requerimientos. Los romanos, en el siglo XVIII, los jueces contaban con el Coliseo. En el siglo XVIII, les decía, aparecieron las leyes de algunos pueblos en Italia, en Francia, en Bélgica e Inglaterra. Actualmente se ha convertido en un recurso obligatorio para la aplicación de la justicia penal. Las cualidades del perito. La primera cualidad que tiene que tener el perito es saber, conocimiento, ya que los problemas médicos legales deben de ser resueltos por especialistas, o bien en su caso, por profesionales que tengan conocimiento de las nociones científicas aplicadas al caso que se está dictaminando. La experiencia. Solamente en el curso de la experiencia la vamos a adquirir con destreza para ejecutar las operaciones manuales, así como la habilidad que nos proporcionan los sentidos, y vamos a afinarlos con el pensamiento, con nuestras medidas cognitivas, nuestro juicio clínico, en el cual vamos a apreciar situaciones actuales y del pasado, o que se hayan provocado previamente. La pericia. Esto lo podemos constituir como el estudio y el conocimiento, los cuales se vinculan con una visión clara de los hechos y de las circunstancias. La perspicacia va a influir de una manera muy fuerte en la habilidad o bien la facilidad para ejecutar las acciones en cuanto al peritaje. La voluntad y diligencia. Recordemos que el experto tiene que poner en juego todas estas cualidades e integrarlas con su personalidad de tipo científica, así como demostrar una voluntad firme en el deseo de cumplir concienzudamente con el mejor estímulo para llegar a obtener ese fin que se determina a través de lo que se está tratando de buscar, con esmero, con prontitud y sobre todo con honradez. La moral y la independencia. El perito debe de vivir siempre de la verdad y defender lo que cree justo, sin ningún tipo de temor a los halagos, a las dádivas, a los aspectos de corrupción, no ser complaciente, ni ser susceptible a las amenazas. Desde luego, compañeros, que esto es en la letra muerta. La realidad, pues, es otra cosa, desafortunadamente, y una y otro de los aspectos que les he mencionado, pues, influyen en algunas ocasiones en la certidumbre de los dictámenes en cuanto a la moral y la independencia. La vigente. El artículo 225 del Código Procesal Penal, procedencia, en la cual indica que el Ministerio Público o el tribunal podrán ordenar la peritación a pedido de parte o bien de oficio, cuando para obtener valor o explicar un elemento de prueba fuese necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio,
No rigen las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o circunstancias que conoció de forma espontánea, sin haber requerido por la autoridad competente, aunque para informar utilizará las aptitudes que posea especiales, y en este caso rigen las reglas de la prueba testimonial. El artículo 226 del Código Procesal Penal, calidad. Los peritos deberán ser titulados en la materia a que pertenezca, ya que el punto sobre el cual se van a pronunciar deben de ser expertos en esa profesión o en ese arte o técnica que se requiera. Si por obstáculo insuperable no se pudiese contar en el lugar del procedimiento con un perito habilitado, se designará a una persona que se considere idónea de forma manifiesta. Y por supuesto que tenga el conocimiento. El artículo 227. Obligatoriedad del cargo. El descargo como perito tendrá el deber de aceptar y desempeñar finalmente el cargo, salvo pues que tuviera legítimo impedimento, en cuyo caso debe de inmediato ponerlo de conocimiento del tribunal al ser notificado de la designación. Los peritos deben deben aceptar el cargo bajo juramento. Artículo 228. Impedimentos. No van a ser designados como peritos quienes evidentemente no gocen de las facultades mentales y cognitivas, así como volitivas para desarrollar ese tipo de situaciones. Y también pueden abstenerse de declarar como testigos quienes hayan sido testigos del hecho, que es el objeto del procedimiento, o aquellos que están inhabilitados en la ciencia. Es decir, yo no soy colegiado activo, no puedo ser perito. Los quienes hayan sido también designados como consultores técnicos en el mismo procedimiento o en otro que sea conexo con el caso. Artículo 229. Este es muy importante, compañeros, porque es la excusa o recusación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229, son causas legales de excusa o recusación de los peritos lo establecido para los jueces. Y por último, el artículo 123, que es muy importante, de la ley del organismo judicial, en el cual establece la excusa o recusación que cuando tengan amistad íntima o relaciones con alguna de las partes, que a juicio del tribunal, según las pruebas o circunstancias, pues de alguna forma hagan dudar de la imparcialidad del juzgador, se debe de excusar o recusar. También es otro elemento a considerar cuando el juez o sus descendientes tengan concertado matrimonio con alguna de las partes, con parientes consanguíneos o con algunas de ellas. Así también debemos considerar cuando el juez haya intervenido en el asunto del que resulta litigio. Cuando el juez o sus parientes sean tutores, protutores o guardadores, mandatarios o mandantes de alguna de las partes que se encuentra en litigio, de sus descendientes, cónyuges o bien hermanos. Es importante también señalar, compañeros, cuando la esposa consanguíneos del juez hayan aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes. O bien,
o alguna de las partes sea dependiente del juez, o bien cuando el juez, su cónyuge, descendientes, ascendientes, hermanos o alguna de las partes haya otorgado contrato escrito del que resulte una relación jurídica y posteriormente de esta relación resulte un hecho jurídico. Aproveche o dañe al juez a cualquiera de sus parientes mencionados. Debemos considerar también, compañeros, cuando el juez, su cónyuge, parientes consanguíneos tengan algún tipo de litigio pendiente con alguna de las partes o hayan tenido antes. Y cuando el juez, antes de resolver, haya externado opinión en el asunto sobre el cual se ventila. Ojo con ese tema. Y cuando el juez, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos tengan enemistad grave con alguna de las partes. El abuso sexual. El médico debe establecer un abuso físico si se sospechara de abuso sexual, el cual debe ir contemplada en la descripción de la experiencia y debe establecerse una evaluación clínica, la cual inicia con evidencias de trauma, lesiones, desgarros de la ropa, el monte de Venus, si es que hay, o bien el periné, lesiones genitales, es decir, de la vulva vaginal, labios mayores, menores, introito vaginal, capuchón del clítoris, uretra, muslos, pliegues del ano. Si la paciente o la agredida hubiese sido virgen, determinar si hubo una ruptura himenal, si las carúnculas mirtiformes, es decir, los restos del himen se retraen hacia los labios mayores, o bien se trata de un himen complaciente, qué tipo de himen presenta, la integridad anatómica del mismo, su laxitud, etcétera. Debe establecer también la existencia de fluidos, a nivel genital, anal u oral, la existencia de equimosis en mamas, muslos, brazos y restos de lesiones de la piel del agresor que debe de tener en las uñas. A través de los fluidos podemos determinar el ADN del agresor. De igual forma, compañeros, debemos establecer no solamente un tiempo de tratamiento, sino un tiempo de evolución. Recordemos que la evolución no solamente significa sanar de las lesiones físicas. Recordemos también que debe de llevar un tiempo perentorio el hecho de establecer un tratamiento de tipo psicológico, las psicoterapias, y si esto no funciona, pues debemos darle tratamiento con un psiquiatra y drogas psicotrópicas, antidepresivos o algún otro tipo de medicamentos que considere. De igual forma, de inmediato se le debe dar el tratamiento para evitar un embarazo, o sea, el medicamento 24 horas después. Si es de inmediato, se le da el tratamiento preventivo para tener posibilidad de contraer SIDA. Se le deben de hacer exámenes seriados, por lo menos en un año, de una prueba que se llama Western Blot, que no es más que exámenes cada 4 meses del HIV. Si en un año y 4 pruebas seriadas es negativo, no es portador. Debe hacérsele también exámenes de sífilis, gonorrea, hepatitis B, antígeno de superficie, HCG beta para determinar
la posibilidad de un embarazo, o bien, como les manifestaba, darle el tratamiento con la píldora de 24 horas después. Con esto, compañeros, llegamos al final del tema del día de hoy, en el cual van a encontrar ustedes las preguntas pertinentes que deben responder después del tema de hoy, así como están los anexos en los cuales ustedes van a encontrar lo que ya no dio tiempo de ver por razones ajenas a mi voluntad y a la de vosotros. De nuevo, externándoles una disculpa por el retraso, que, como les mencionaba desde un principio, no se debió a una situación de dolo de mi parte, sino que son circunstancias ajenas a mi voluntad. En este tema específicamente, si ustedes tuvieran alguna duda o quisieran que desarrolláramos algo más, pues de inmediato me lo hacen ver, sin poner que yo tengo que trabajar, yo no puedo, yo no quiero, yo tengo que salir, sino buscando el bien común. Deseándoles, como siempre, un bendecido fin de semana, que tengan muchos éxitos y nos vemos en la próxima.